En un tranquilo día de verano, en julio de 2002, 3 personas desaparecieron en Mountain Home, Idaho. Rebecca Ramírez, de 29 años, y sus 2 hijos Miguel, de 7, y Ricardo, de 4, fueron vistos por última vez con un hombre llamado Jorge López Orozco. Al principio, nadie se alarmó. Jorge era el novio de Rebecca. La mayoría pensó que habían salido de viaje por unos días. Pero el 11 de agosto, casi un mes después, se encontró un coche calcinado en un área remota del condado de Elmore. En su interior estaban los restos de una mujer y 2 niños. Cada uno había recibido un disparo en la cabeza. Luego, el coche fue incendiado. Los investigadores confirmaron lo que muchos temían. Las víctimas eran Rebecca y sus hijos. La pregunta surgió de inmediato: ¿quién podría hacerle esto a una madre y a sus niños? ¿Y por qué cubrirlo todo con llamas? Jorge López Orozco nació el 27 de abril de 1973 en México. Más tarde se mudó a Estados Unidos y se estableció en Idaho, donde trabajaba en la agricultura. Se ganaba la vida con labores de campo y pequeños empleos, pero detrás de esa fachada humilde había secretos oscuros. Ya estaba casado y tenía hijos cuando inició una relación con Rebecca. Ella creía que él estaba separado de su esposa. En realidad, mantenía ambas relaciones en secreto. Jorge tenía antecedentes. Estaba vinculado al transporte ilegal de sustancias a través de distintos estados y había trabajado junto con su hermano, pero fueron sus acciones contra Rebecca y sus pequeños las que llamaron por completo la atención del FBI. Los investigadores descubrieron un plan macabro. Jorge atrajo a Rebecca y a los niños a un lugar apartado con el pretexto de pasar tiempo juntos. Luego les disparó a los 3 y prendió fuego al coche con sus cuerpos dentro. Intentó borrar toda huella de su crimen. ¿Por qué lo hizo? Los fiscales dijeron que Jorge temía que Rebecca informara a la policía sobre sus actividades ilegales. Ella había empezado a hacer preguntas sobre su pasado. También quería evitar pagar manutención y arriesgarse a que se descubriera su matrimonio. En lugar de afrontar esos problemas, decidió acabar con sus vidas. Es probable que los niños vieran cómo disparaban a su madre antes de ser atacados. Los investigadores llegaron a esta conclusión por la escena. La posición de los cuerpos sugería que los pequeños estaban despiertos. Poco después del hallazgo, Jorge huyó. Cruzó hacia México. El FBI lanzó una cacería internacional. En 2005, lo incluyeron en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Se convirtió en el fugitivo número 480 en esa lista. Se ofreció una recompensa de $100 por información que llevara a su captura. Su hermano y su hermana fueron arrestados por ayudarlo a escapar. Ambos fueron condenados por colaborar en su fuga, pero Jorge permaneció prófugo durante años. Pasó más de 7 años escondido en México. Durante ese tiempo, se volvió a casar y tuvo más hijos. Trabajaba como jornalero y usaba un nombre falso, pero las autoridades lo rastrearon. El 8 de octubre de 2009, funcionarios mexicanos lo arrestaron en Zihuatanejo, Guerrero. Una pista de alguien que lo reconoció llevó a su captura. Fue entregado a los US Marshals y regresó a Idaho para enfrentar cargos. En el tribunal, Jorge mostró poca emoción. La fiscalía presentó informes balísticos, declaraciones de testigos y pruebas forenses. Argumentaron que lo había planeado todo y que intentó destruir todas las pruebas en su contra. Los familiares de Rebecca y de sus hijos dieron testimonios conmovedores. Hablaron de su pérdida y de los años de espera por justicia. La defensa de Jorge alegó que ningún testigo vio el crimen, pero los registros telefónicos lo ubicaban cerca de la escena. La balística coincidía con balas de un arma a la que tenía acceso. El motivo quedó expuesto con claridad. En 2013, el jurado emitió su veredicto. Jorge López Orozco fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio premeditado. Recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El siguiente hombre no solo controlaba a su familia, también los vigilaba. Yasser Abdel Said nació en 1957, en Egipto. Más tarde se mudó a Estados Unidos y se estableció en Texas. Se casó con Patricia Owens, una mujer estadounidense. Tuvieron 3 hijos, Islam, Amina y Sara. Para los vecinos, Yasser parecía estricto, pero por lo demás común, conducía un taxi para mantener a su familia. A puertas cerradas, las cosas eran distintas. Controlaba cada aspecto de la vida de sus hijas. Decidía qué ropa podían usar, a quién podían ver y hasta dónde podían ir.
A medida que crecían y se convertían en adolescentes, su preocupación aumentaba. Pensaba que se estaban volviendo demasiado americanas. Incluso instaló cámaras en la casa para vigilarlas. En un momento, llevó a Amina de regreso a Egipto para intentar arreglarle un matrimonio. En 1998, ambas chicas dijeron que él las había lastimado de forma privada. Las autoridades abrieron una investigación, pero más tarde las jóvenes retiraron sus declaraciones. El miedo las mantuvo en silencio. Su madre apoyaba a Yasser. La familia siguió unida. Aún así, la tensión crecía cada día. Amina y Sara querían escapar, y lo intentaron. A finales de diciembre de 2007, las dos hijas y su madre huyeron a Oklahoma. Esperaban empezar de nuevo. Tenían planes para la escuela, tenían novios, tenían esperanza. Pero pocos días después, Patricia creyó que Yasser había cambiado. Regresó con la familia a Texas. Esa decisión terminó en tragedia. El 1 de enero de 2008, Yasser llevó a sus hijas a su taxi. Les dijo que iban a salir a comer. En lugar de eso, las condujo a Irving, Texas. Allí, les disparó por la espalda a ambas. Sara alcanzó a llamar al 911. Su voz temblaba. Dijo: «Ayuda. Mi papá me disparó. Estoy herida». La llamada se cortó antes de que pudiera decir más. Cuando los oficiales llegaron, las dos ya habían perdido la vida. Amina fue declarada muerta en el lugar. Sara falleció poco después. Yasser había desaparecido sin dejar rastro. Los fiscales describieron luego sus acciones como un acto fatal basado en el honor. Creía que sus hijas lo habían avergonzado al elegir su propio camino. Para él, sus sueños, sus noviazgos y su libertad eran inaceptables. Después de eso, Yasser se esfumó. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados en diciembre de 2014. Con los años llegaron pistas, pero ninguna llevó a su captura. Muchos pensaron que había huido del país. En 2020, los investigadores lo encontraron viviendo con familiares en Austin, Texas, a solo 30 millas de donde las jóvenes habían perdido la vida. Su hijo y su hermano lo habían ayudado a permanecer oculto. El 26 de agosto de 2020, los agentes lo arrestaron en silencio. No puso resistencia, no mostró arrepentimiento. Su juicio comenzó en 2022. Fotos familiares y la última llamada de Sara resonaron en la sala del tribunal. Los testigos hablaron de años de miedo y control. El jurado escuchó cómo las hermanas habían intentado escapar. Al final, las pruebas no dejaron dudas. El jurado lo declaró culpable de cargos de homicidio capital. Recibió cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad. Ahora permanece en una unidad de máxima seguridad del sistema penitenciario de Texas. En la sentencia habló solo una vez. Susurró que no había hecho daño a sus hijas. Nadie le creyó. Las pruebas y las últimas palabras de Sara respondieron cada pregunta. El siguiente hombre temía ser nombrado. Así que no dejó a nadie con vida. Thanh Thanh Nguyen nació en Vietnam en 1966. Se mudó a Estados Unidos a finales de los años 80 y se estableció en California. Los registros públicos no indican su fecha exacta de nacimiento. Para cuando su rostro apareció en los carteles de los más buscados del FBI, tenía poco más de 30 años. No llegó con mucho dinero. Dependió de programas de reasentamiento para refugiados. Con el tiempo, se vio atraído por un grupo vietnamita estadounidense involucrado en actividades ilegales en el sur de California. El 3 de julio de 1992, todo dio un giro trágico. Nguyen y otros 3 hombres entraron a la tienda High-Tech Video en Irving, Texas. Su plan era robar al dueño, Chow Lam. Chow administraba el negocio junto a su esposa y su hijo de 10 años. Cuando llegaron, obligaron a la familia a tirarse al suelo boca abajo. Les ataron las manos. Luego usaron armas para acabar con la vida de Chow, de su esposa y de su pequeño hijo. Después incendiaron la tienda, con la esperanza de borrar cualquier rastro. ¿Por qué llegar tan lejos solo por un robo? La respuesta está en el método de Nguyen. Se negaba a dejar con vida a alguien que pudiera identificarlo después. Tenía tanto miedo de ser atrapado que se aseguró de que nadie pudiera hablar en su contra. Los investigadores tardaron un tiempo en unir las piezas. Una vez que lo hicieron, el FBI actuó con rapidez. Nguyen salió de Estados Unidos en 1992, poco después del crimen. Durante años estuvo prófugo. Algunos pensaban que se escondía en Canadá. Otros sospechaban que había regresado al sudeste asiático. En 1996,
El FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados en la posición número 446. Se ofreció una recompensa de $50 por información que llevara a su captura. Llegaron muchas pistas, pero ninguna dio resultado hasta finales de 1997. El 22 de diciembre de 1997, las autoridades vietnamitas lo arrestaron. Esto fue posible gracias a la cooperación con agentes estadounidenses. Fue enviado de regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos. Su juicio tuvo lugar en Texas, donde ocurrió el crimen. La fiscalía presentó testimonios de testigos presenciales, pruebas forenses del local incendiado y declaraciones de sus antiguos cómplices, quienes ya habían sido capturados. La sala del tribunal estaba cargada de emoción. Familiares de las víctimas permanecían en silencio. Algunos lloraban. Otros lo miraban fijamente. Nguyen mostró casi ninguna emoción. Se declaró inocente, pero las pruebas dejaban poco espacio para la duda. Su motivo era simple. Creía que la tienda guardaba grandes sumas de dinero. En realidad, apenas se llevaron unos pocos miles de dólares. En 2001, Nguyen fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio y de incendio provocado. Recibió cadena perpetua. Más tarde, la sentencia se ajustó a un período de 25 años a cadena perpetua. Sus posibilidades de salir libre son mínimas. Cuando los guardias lo sacaban de la sala, habló solo una vez. Yo no lo hice. Se equivocaron de hombre. Lo siguiente: 2 mujeres, una obsesión, ninguna posibilidad de escapar. Michael Alfonso nació en 1969 en Illinois. Su nombre de nacimiento era Michael Johnson. Con el tiempo usó varios alias: Michael A. Johnson, Milton Lennon y Adolfo Ruiz. Trabajaba como obrero. Ese empleo ocultaba impulsos mucho más oscuros. Sus acciones posteriores surgieron de la obsesión personal y la ira. Su historial comenzó en 1990, cuando tenía 21 años. Fue condenado por forzar a una joven de 17 años a un acto no consentido en el vestíbulo de un edificio. Tuvo que registrarse como agresor y pasó tiempo en prisión. En 1995, volvió a ser condenado, esta vez por causar graves daños y portar un arma siendo alguien con prohibición de tenerla. Cumplió 4 años y fue liberado en 1998. Tras salir de prisión, su agresividad se intensificó. En septiembre de 1992, Alfonso acabó con la vida de Suma Near Yang, de 23 años. Ella estaba embarazada y trabajaba como estilista en Wheaton, Illinois. Sus restos fueron encontrados en noviembre de ese año. Habían estado involucrados mientras ella estaba separada de su esposo. Cuando decidió regresar con él, Alfonso perdió el control. Años después, en junio de 2001, comenzó una relación con Genoveva Gena Velázquez. Ella tenía 28 años y era supervisora de turno en un restaurante. Gena comentó a sus compañeros de trabajo que tenía problemas en su matrimonio. Alfonso se obsesionó. Cuando ella dijo que planeaba reconciliarse con su esposo, él empezó a seguirla. El 5 de junio de 2001 la acorraló en un baño. La amenazó a ella y a su familia. La empujó. Ella estaba demasiado asustada para denunciarlo. Al día siguiente, 6 de junio, Alfonso la encontró afuera del restaurante. La siguió de regreso al interior. Le disparó a quemarropa frente a clientes y compañeros de trabajo. Gena fue llevada al hospital, pero no sobrevivió. Los testigos dieron su nombre y describieron su Pontiac negro. La policía emitió una alerta regional. Lo que lo impulsaba era pura celos y furia. La decisión de Gena de dejarlo amenazaba su sentido de control. Ese mismo mes, su coche fue hallado abandonado en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis. 2 semanas después, Alfonso desapareció. Huyó a México. Su caso atrajo la atención nacional. En enero de 2003, el FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Se ofreció una recompensa de $50. Durante los siguientes 3 años y medio, se movió por México, Guatemala y Belice. Programas de televisión en todo el país contaron su historia. Gracias a consejos del público y a la cobertura mediática, las autoridades lograron rastrearlo. El 15 de julio de 2004, agentes del FBI y la Policía Federal Mexicana
Lo arrestaron en Veracruz. Poco después fue regresado a Estados Unidos. En su juicio en tribunales federales y estatales de Illinois, Alfonso enfrentó múltiples cargos. 2 por homicidio en primer grado, 1 relacionado con un bebé no nacido, acoso, secuestro, agresión sexual, ocultamiento de un cuerpo, violaciones a la ley de armas e infligir graves daños. La Fiscalía expuso los detalles escalofriantes de ambos casos y su patrón de amenazas y control. Alfonso no presentó una defensa real y se declaró culpable. En julio de 2007 fue declarado culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Actualmente cumple condena en el Stateville Correctional Center, en Illinois. El siguiente hombre no solo escapó de prisión, se aseguró de que nadie pudiera detenerlo. Ted Jeffrey Otsuki nació en Harlingen, Texas, en 1951. Es de ascendencia japonesa y posee la ciudadanía estadounidense. No creció con mucho dinero, y ese camino lo llevó a cometer actos ilegales. A finales de los años 70, Otsuki ya estaba involucrado en delitos graves. Robó dinero de bancos y por ello fue enviado a la prisión federal de Leavenworth, en Kansas, por 7 años. Salió en libertad condicional alrededor de 1987, pero no cumplió con las reglas de su liberación. Vivía bajo estricta supervisión en una casa de reinserción en Boston, pero en pocos meses cortó contacto y desapareció. También comenzó a usar alias como John Yamada mientras se movía entre ciudades. El 2 de octubre de 1987, oficiales de Boston respondieron a un reporte de disputa doméstica. 2 de ellos, Roy Joseph Sergey y Jorge Torres, encontraron a Otsuki en un callejón estrecho detrás de un apartamento en Commonwealth Avenue. Otsuki creyó que habían ido a detenerlo por violar su libertad condicional. Llevaba una pistola semiautomática. Intentó huir, pero luego se dio la vuelta y abrió fuego contra los oficiales. El oficial Jorge Torres fue alcanzado. El oficial Roy Sergey recibió múltiples disparos en el pecho, costado y cadera. 17 días después, el sargento Sergey falleció en el hospital Brigham and Women's. Tenía 38 años, una esposa y 2 hijos pequeños. Llevaba más de una década en el Departamento de Policía de Boston y era muy respetado por sus compañeros. Durante el juicio posterior, testigos declararon que Otsuki dudó al ver a Sergey. Luego apuntó de nuevo y disparó al menos 3 veces más. Esa pausa y esos disparos adicionales mostraban que tomó la decisión consciente de disparar. Otsuki afirmó que pensaba que los oficiales lo devolverían a prisión por su incumplimiento de libertad condicional. Los fiscales argumentaron que su decisión de huir y seguir disparando probaba que sabía exactamente lo que hacía. Dijeron que sus actos demostraban que intentaba evitar la cárcel. Tras el incidente, la policía de Boston emitió una orden en su contra por la muerte del sargento. Otsuki huyó por todo Estados Unidos y finalmente llegó a Guadalajara, México. Viajaba con documentos falsos y dependía de contactos del mundo ilegal para refugios temporales. Más tarde se confirmó que se movió entre varios pueblos fronterizos antes de establecerse en Guadalajara. Permaneció oculto casi un año. El 4 de septiembre de 1988, el FBI y la Policía Judicial Federal de México lo capturaron allí. Fue arrestado en un pequeño apartamento sin oponer resistencia. Dentro, los agentes hallaron un pasaporte falso, varios mapas y documentos de viaje. Su juicio tuvo lugar en el condado de Suffolk, Massachusetts. El 16 de mayo de 1989, un jurado escuchó pruebas balísticas y testimonios de testigos presenciales. Lo declararon culpable de homicidio en primer grado por la muerte del sargento Sergey. También lo hallaron culpable de intentar herir al oficial Torres, de disparar contra otros agentes y de posesión ilegal de un arma de fuego. La sala permaneció en silencio al leerse el veredicto. Otsuki no mostró emoción alguna. Los familiares del sargento Sergey, sentados en primera fila, dijeron después que se había hecho justicia, aunque ninguna sentencia lo traería de vuelta. El juez lo condenó a cadena perpetua por homicidio, más 20 años adicionales. No se le permite solicitar libertad anticipada. Al 17 de julio de 2025, Otsuki tiene unos 74 años y continúa tras las rejas en Massachusetts, cumpliendo esa condena. El siguiente individuo dirigía un imperio a ambos lados de la frontera, pero eso no era lo único que ocultaba. Agustín Vázquez Mendoza nació el 23 de marzo de 1971. Creció
en un pequeño pueblo rural de México. La mayoría de las familias allí trabajaban duro solo para sobrevivir. Como muchos en su comunidad, vio pocas oportunidades para una vida mejor. Esa falta de opciones pudo haberlo empujado a buscar formas más rápidas de progresar. En la década de 1990, la frontera entre Estados Unidos y México vio muchas operaciones de contrabando de sustancias ilegales. Mendoza se unió a una de esas redes. No empezó desde abajo, ascendió rápidamente. Pronto se convirtió en una figura clave en una gran red de tráfico de sustancias. Sus contactos alcanzaban tanto México como Estados Unidos. Trabajaba estrechamente con un poderoso cartel con sede en Arizona que producía y distribuía grandes cantidades de producto. No era solo un distribuidor. Ayudaba a planear rutas de envío, manejaba grandes sumas de dinero y cuando era necesario recurría a la fuerza. Ese uso de la fuerza lo cambió todo. El 16 de junio de 1994, el agente especial de la DEA, Richard E. Fass, asumió un papel encubierto como traficante en Phoenix, Arizona. Investigaba la red clandestina dirigida por Mendoza, con el objetivo de desmantelarla por completo. Pero las cosas salieron muy mal. El grupo de Mendoza descubrió que Fass era un agente federal. En lugar de dejarlo ir, lo capturaron por la fuerza, lo golpearon y le dispararon varias veces. Luego lo abandonaron en un lugar remoto cerca de Tempe, Arizona. El gobierno de Estados Unidos consideró esto una amenaza directa a la seguridad de un agente federal y actuó de inmediato. Mendoza ya no solo estaba involucrado en el tráfico de drogas, también fue acusado de acabar con la vida de un agente federal. El 3 de agosto de 1996, el FBI lo incluyó en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Después de ese hecho, Mendoza desapareció. Cruzó de nuevo a México y permaneció oculto durante años. El FBI ofreció una recompensa de $2 millones por información que llevara a su arresto. Aún así, evitó la captura. Se movía entre casas de seguridad y, según algunas fuentes, sobornaba a funcionarios locales. Otros decían que cambió su aspecto y trabajaba en labores agrícolas temporales. Nadie podía asegurar dónde aparecería después. Con el tiempo, no solo se escondía, seguía manejando su red. Tras 6 años prófugo, las autoridades mexicanas y el FBI lograron ubicarlo. El 9 de julio de 2000 lo arrestaron en Puebla, México. La detención ocurrió sin enfrentamientos. Había dejado crecer una barba y lucía distinto, pero esta vez no pudo escapar. La extradición de México a Estados Unidos se demoró hasta 2005. Finalmente enfrentó juicio. Los fiscales presentaron testimonios de testigos, informes forenses y registros de vigilancia. Todo lo vinculaba al caso del agente Fass. Los abogados defensores argumentaron que otra persona había disparado, que Mendoza no había apretado el gatillo. La fiscalía sostuvo que él había ordenado el acto y era igualmente responsable. Tras escuchar los alegatos finales, el jurado llegó a un veredicto. El 3 de abril de 2007, Mendoza fue declarado culpable. El juez le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El siguiente hombre no planeaba solo venganza, planeaba una guerra. Si aún sigues con nosotros, considera suscribirte para más casos importantes como estos. Edward Kelly nació en 1990 en Knoxville, Tennessee. Su vida familiar temprana no está bien documentada. Los registros disponibles sugieren una crianza de clase trabajadora. Se graduó de Hardin Valley Academy, una escuela secundaria pública en el condado de Knox. Antes de su arresto, tuvo varios trabajos temporales, incluyendo jardinería y construcción básica. Sus creencias, no el dinero, fueron lo que lo volvió peligroso. En enero de 2021, participó en los sucesos en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Fue acusado de herir a oficiales y de bloquear actividades oficiales. Según los registros judiciales, rompió barricadas y golpeó al menos a un agente con un tablón de madera. Eran cargos federales graves. Su arresto ese mismo mes lo llevó a la atención nacional. Tras pagar la fianza, se mantuvo en silencio en público. Sin embargo, en privado estaba planeando más. A finales de 2022 y principios de 2023, agentes federales detectaron conversaciones preocupantes en línea y a través de informantes. Kelly estaba formando lazos con grupos extremistas. Estas charlas iban más allá de opiniones políticas, implicaban tramas para atacar al FBI. Para mediados de 2023, el FBI lo tenía bajo estrecha vigilancia.
descubrieron un plan para atacar la oficina del FBI en Knoxville. El objetivo era dañar a agentes vinculados a su caso o considerados enemigos. Uno de sus cómplices comenzó a sentirse incómodo y alertó al FBI, entregando nombres, ubicaciones y conversaciones grabadas. Las pruebas mostraban que Kelly hablaba en serio. El informante, identificado en los documentos como Austin Carter, llevó un micrófono oculto y ayudó a los agentes a grabar a Kelly planeando acabar con la mayor cantidad de agentes posible. También mencionó planes para cortar la electricidad del edificio como distracción. La motivación de Kelly combinaba venganza con una supuesta lucha. En sus propias palabras, llamó a los agentes del FBI traidores que debían ser castigados. De no haber existido esa delación, el plan podría haber seguido adelante. Cuando los agentes registraron su casa, encontraron armas de fuego, equipo táctico y planos detallados. También hallaron mapas aéreos impresos de la oficina del FBI y listas con nombres de objetivos. En una libreta recuperada de su dormitorio había frases como «eliminarlos en silencio» y «ningún sobreviviente». En noviembre de 2023, oficiales federales lo arrestaron en su residencia de Knoxville. La orden incluía conspiración para acabar con empleados federales, planes para usar armas peligrosas y apoyo a grupos extremistas. Esta vez permaneció bajo custodia. Su juicio comenzó a principios de 2025 en Tennessee. Los fiscales presentaron registros de chats donde Kelly nombraba agentes, asignaba funciones a sus socios y esbozaba tácticas de distracción. La defensa alegó trampa policial, diciendo que el informante lo había empujado a fanfarronear sin dar pasos reales. Afirmaron que nunca pasó de las palabras. El jurado no estuvo de acuerdo. Tras semanas de testimonios y la declaración de varios agentes federales, el veredicto llegó en julio de 2025. Kelly fue declarado culpable de todos los cargos. El juez calificó sus actos como una amenaza directa a la seguridad y al orden público, y dijo que el tribunal no pasaría por alto un plan para dañar a trabajadores federales. Recibió una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad. En la sentencia, Kelly no mostró remordimiento. Miró al tribunal y dijo, ¿creen que encerrarme va a detener esto? Aún no han visto nada. Actualmente está recluido en la West Florence AdMax, la prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Hasta 2025, permanece clasificado como un extremista doméstico de alto riesgo bajo medidas administrativas especiales. Thomas Patrick Cavanaugh nació en 1944. Estudió ingeniería aeroespacial. A comienzos de los años 80 trabajaba como ingeniero de nivel medio en la División de Sistemas Avanzados de Northrop, en Pico Rivera, California. Tenía autorización de seguridad y contribuyó al proyecto secreto del bombardero B-2, Stealth. Entonces su situación cambió. Se divorció en 1983 y obtuvo la custodia de 2 hijos en edad escolar. Se mudó con una nueva pareja y la hija de ella. Los pagos de hipoteca, los honorarios legales y los gastos diarios se acumularon. A finales de 1984 estaba profundamente endeudado. Un ascenso bloqueado por problemas de crédito lo dejó atrapado. Bajo creciente presión, Cavanaugh se puso en contacto con la embajada soviética en Washington, D.C. y el consulado en San Francisco. Ofreció manuales y planos del B-2 bajo el nombre de Sr. Peters. Dejó claro que quería documentos ultrasecretos y mucho dinero a cambio. El 10 de diciembre de 1984 se reunió en una pequeña posada en Hawthorne. El contraespionaje del FBI ya había interceptado sus llamadas. Él creía que trataba con agentes soviéticos, pero en realidad eran agentes encubiertos. Ofreció materiales altamente sensibles a cambio de un pago inicial de $25,000. Siguieron 2 encuentros más. El 12 de diciembre, en un motel de Bellflower, entregó planos físicos y manuales. Recalcó el enorme valor de los datos y prometió más si le pagaban. Luego, el 18 de diciembre, en un hotel de Commerce, recibió $25,000 en efectivo y aceptó entregar más materiales por otros $30,000. Cuando los agentes intervinieron, le encontraron una pistola calibre .45. Eso sugería que temía ser atrapado o atacado. Fue arrestado en el acto. En marzo de 1985, Cavanaugh compareció ante el juez Matthew Byrne Jr. en un tribunal federal. Se declaró culpable de 2 cargos de compartir información clasificada
Admitió que sabía que los documentos estaban destinados a uso soviético y que podían dañar la seguridad de EUU. Dijo al tribunal que nunca quiso causar daño real, solo intentaba resolver su crisis financiera. El fiscal adjunto presentó una imagen dura. Kavanaugh estaba dispuesto a vender a su país, a plazos, movido por la codicia y la desesperación. La defensa argumentó que la verdadera motivación eran las dificultades personales, no la lealtad a un enemigo. El juez Birne le preguntó, ¿por qué demonios lo hizo? El 23 de mayo de 1985, el juez lo sentenció a cadena perpetua. Quiso enviar un mensaje claro sobre el peligro de revelar proyectos ultrasecretos. Los fiscales incluso habían pedido una pena de 99 años. Kavanaugh se dirigió al tribunal con voz temblorosa. Dijo que esperaba que los primeros 40 años de su vida aún significaran algo. Se disculpó por traicionar a la nación que amaba y por sus acciones desesperadas. Desapareció en la sombra y permaneció oculto durante 5 años. Eric Rudolph nació en 1966 en Merritt Island, Florida. Su infancia parecía ordinaria. Su familia de 6 miembros llevó una vida modesta hasta que su padre falleció de cáncer en 1981. Cuando Rudolph tenía 15 años, él y sus hermanos se mudaron con su madre a una pequeña finca de 6 acres en el oeste de Carolina del Norte. Allí vivían desconectados de la red. Cultivaban sus propios alimentos, criaban animales y filtraban su propia agua. La fe desempeñaba un papel fundamental en su vida diaria. Ese nuevo entorno lo expuso a ideas radicales. Un vecino con visiones extremas contra el gobierno lo influenció. Más tarde, pasó tiempo en un complejo religioso en Missouri que reforzó sus creencias. Abandonó la escuela pública y obtuvo un GED. Asistió brevemente a un colegio comunitario. Luego se unió al ejército, sirviendo en la 101ª División Aerotransportada. En 1989 fue dado de baja por violar las reglas de consumo de sustancias blandas. A principios de los años 90, Rudolph se unió a grupos supremacistas blancos y de la llamada identidad cristiana. Desarrolló una fuerte oposición al aborto, al gobierno federal y a lo que él llamaba ideales del socialismo global. Vivía fuera del sistema, trabajaba como carpintero, evitaba bancos y tarjetas de crédito y practicaba habilidades de supervivencia en los bosques de Carolina del Norte. El 27 de julio de 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, Rudolph colocó un explosivo bajo una banca en el Parque Olímpico del Centenario. El artefacto estaba lleno de clavos y tuberías diseñados para causar daño. Hizo 2 llamadas anónimas para advertir a las autoridades, pero solo tuvieron minutos para actuar. Fue demasiado tarde. La explosión acabó con la vida de Alice Hawthorne, de 44 años, y provocó un infarto fatal a un camarógrafo turco. Más de 100 personas resultaron heridas. Rudolph más tarde declaró que veía los Juegos como un símbolo del gobierno que odiaba. Surgieron preguntas. ¿Por qué atacar un evento global? ¿Buscaba atención o causar el máximo impacto? Parecía decidido a hacer que el mundo lo notara y sintiera miedo. En los siguientes 18 meses colocó 3 explosivos más. El 16 de enero de 1997 hizo estallar una bomba en un centro de salud en Sandy Springs, Georgia. Nadie perdió la vida, pero 4 personas resultaron heridas, incluidos policías y periodistas. El 21 de febrero de 1997 atacó el club nocturno Other Side Lounge en Atlanta. La explosión hirió a varios clientes e incluyó un segundo artefacto dirigido a los socorristas. El 29 de enero de 1998, Rudolph atacó la clínica New Woman All Women Healthcare Center en Birmingham, Alabama. Envió un paquete de FedEx lleno de dinamita y metralla. La enfermera Emily Lyons resultó herida y el oficial fuera de servicio Robert Sandy Sanderson perdió la vida. Un estudiante universitario y un cliente cercano tomaron nota de la matrícula del vehículo de Rudolph mientras él se alejaba con calma. Esa pista permitió a la policía confirmar su identidad. Tras ese ataque, Rudolph desapareció en el Bosque Nacional Nantahala. El FBI, fuerzas estatales y alguaciles locales lanzaron una de las mayores persecuciones en la historia de EUU. Buscaron durante años en el oeste de Carolina del Norte. Muchos pensaron que había desaparecido para siempre.
pero alguien con sus habilidades de supervivencia podía seguir oculto. El 31 de mayo de 2003 fue visto hurgando en un contenedor de basura detrás de un supermercado en Murphy, Carolina del Norte. Estaba desarmado, con ropa sucia y zapatillas nuevas. El oficial J. S. Postel lo arrestó sin incidentes. Bajo custodia, Rudolph hizo un trato. Reveló dónde había escondido 250 libras de dinamita y los fiscales acordaron retirar la opción de pena capital. En abril de 2005 se declaró culpable en tribunales federales de Georgia y Alabama. Los cargos incluían uso de explosivos en actividades ilegales, destrucción de propiedad y homicidio con explosivos. Recibió 4 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional en Georgia, además de largas condenas por el atentado al club y a la clínica. En Alabama recibió 2 cadenas perpetuas más por el caso del oficial. En total, 6 cadenas perpetuas más 120 años adicionales. Actualmente está recluido en la prisión ADX Florence, en Colorado. En la audiencia de Birmingham, el 18 de julio de 2005, Rudolph rechazó la autoridad del tribunal y defendió sus actos. El aborto está mal, y porque está mal, creo que se necesita fuerza para detenerlo. En su audiencia en Atlanta, el 22 de agosto, dijo: «Mientras voy a una celda de prisión por el resto de mi vida, sé que he peleado una buena batalla, he terminado mi carrera y he guardado la fe». El siguiente hombre no solo lideró protestas en toda América. Décadas después, fue acusado de emboscar a la policía. Jamil Abdullah Al-Amin nació como Hubert Gerald Brown el 4 de octubre de 1943 en Baton Rouge, Luisiana. Creció en el sur segregado, en una época de fuertes tensiones raciales. Su padre tenía una pequeña tienda de abarrotes y su madre trabajaba como empleada doméstica en casas. De joven, Brown mostró un fuerte liderazgo. Se unió al movimiento por los derechos civiles en la década de 1960. Hablaba con pasión en los mítines, lo que lo llevó a ganar reconocimiento nacional bajo el nombre de H. Rap Brown. Llegó a ser presidente del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC. Más tarde, se unió al Partido Pantera Negra. Sus discursos eran intensos. Algunos lo veían como una voz firme por el cambio. En los años 70, Brown enfrentó problemas legales y pasó tiempo en prisión. Durante su condena se convirtió al Islam y adoptó el nombre Jamil Abdullah Al-Amin. Tras su liberación, se mudó a Atlanta, Georgia, donde se convirtió en líder de una mezquita. Para algunos en la comunidad, era un guía que promovía la paz. Su nombre apareció en los registros policiales por primera vez durante su activismo inicial. En 1967 fue acusado de incitar a un motín tras un discurso en Maryland. Ese caso lo llevó a enfrentar un cargo federal bajo una nueva ley contra disturbios. Se dio a la fuga y terminó en la lista de los más buscados del FBI. Finalmente fue arrestado y cumplió condena por ese delito. Durante las siguientes 2 décadas enfrentó otras acusaciones legales. En los años 70 fue detenido varias veces por posesión de armas y por señalamientos de robo con violencia. Ninguno de esos casos atrajo tanta atención como lo ocurrido en el año 2000. El 16 de marzo de 2000, 2 alguaciles del condado de Fulton, Rick Kinchen y Al Ranon English, fueron al área de West End en Atlanta para entregarle una orden judicial a Al-Amin, quien había faltado a una cita en la corte. Los agentes lo vieron cerca de su tienda. Cuando se acercaron, alguien abrió fuego con un rifle automático. Kinchen recibió múltiples disparos y más tarde perdió la vida. English resultó gravemente herido, pero logró devolver los disparos. Siguió una enorme búsqueda. Al-Amin estuvo prófugo durante 4 días mientras la policía local y el FBI lo rastreaban. Finalmente, fue encontrado en un pequeño pueblo de Alabama. En su vehículo hallaron varias armas de fuego, entre ellas un rifle largo y una pistola. Las pruebas balísticas demostraron que al menos una de esas armas coincidía con los casquillos recuperados en la escena. ¿Podía realmente un líder religioso respetado haber sido quien abrió fuego aquel día? El alguacil sobreviviente, English, aseguró sin dudar que Al-Amin fue el tirador. En 2002, el caso llegó a juicio en el condado de Fulton, Georgia. Los fiscales sostuvieron que Al-Amin disparó contra los agentes para evitar ser arrestado. Señalaron tanto los resultados balísticos como la identificación inmediata que English hizo de él en el lugar.
El siguiente hombre construyó un imperio de $1.000 millones en silencio. Pero, ¿cómo terminó cayendo uno de los fugitivos más buscados del mundo? Juan García Abrego nació en 1944. Creció en Matamoros, Tamaulipas, México, una ciudad justo frente a Brownsville, Texas. Su familia no tenía mucho dinero. En la década de 1970, su tío, Juan Nepomuceno Guerra, lo tomó bajo su protección. Guerra llevaba décadas moviendo contrabando durante y después de la prohibición. Cuando envejeció, eligió a su sobrino para continuar con el trabajo. García Abrego convirtió un pequeño círculo en el Cártel del Golfo, que llegó a ser una de las redes de narcóticos más poderosas del mundo. No dependía solo de la fuerza o del miedo, creó un sistema claro. Movía sustancias desde Colombia hacia Estados Unidos, y su operación